Buenas tardes, ladies and gentlemen. Bendecido sábado. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados, para nuestra redención. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Vamos a colocarle por nombre a esta enseñanza, los libros deuterocanónicos. Pocas preguntas producen tanta confusión entre evangélicos y católicos como esta. ¿Pertenecen los libros deuterocanónicos a la Biblia? Para algunos, estos libros son parte legítima del Antiguo Testamento. Para otros, son escritos religiosos antiguos que pueden tener valor histórico, pero no autoridad inspirada. Por eso, este estudio debe tratarse con seriedad, sin burla, sin temor y sin suavizar la verdad. La pregunta no es si los libros son antiguos, lo son. Tampoco es si contienen enseñanzas religiosas, historia o reflexiones morales. El asunto central es más profundo. ¿Fueron dados por Dios como escritura inspirada? Esa es la línea que no podemos mover. Un libro puede ser antiguo y no ser canónico. Puede ser útil para conocer historia y no ser palabra de Dios. Puede ser respetado por una tradición y aún así no pertenecer al canon bíblico. Desde una postura evangélica, no católica, afirmamos que los libros llamados deuterocanónicos no pertenecen al canon inspirado de la Biblia. No tomamos esta posición por prejuicio contra personas católicas, sino por fidelidad a la autoridad final de la Escritura. La Iglesia no crea la palabra de Dios, la reconoce. La tradición no tiene autoridad para añadir libros al canon si esos libros no fueron recibidos como escritura por el pueblo a quien Dios confió primero los oráculos del Antiguo Testamento. Este estudio responderá preguntas importantes. ¿Qué significa la palabra deuterocanónico? ¿Cuáles son los 7 libros deuterocanónicos aceptados por Roma? ¿Por qué no aparecen en las Biblias evangélicas? ¿Por qué la Iglesia Católica los conserva? ¿Y cuál debe ser la respuesta bíblica del creyente que desea mantenerse firme en la verdad? No vamos a tratar este tema como una pelea religiosa, sino como un examen doctrinal. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces no podemos permitir que la emoción, la costumbre o la presión histórica definan su contenido. Debemos preguntar con reverencia, ¿qué reconoció el pueblo de Dios? ¿Qué confirmó nuestro Señor? ¿Qué usaron los apóstoles como escritura? ¿Y qué enseñan estos libros cuando se comparan con la doctrina bíblica? El propósito no es ganar una discusión, sino defender la suficiencia de la palabra de Dios. Porque cuando se añaden libros que Dios no inspiró, la autoridad bíblica se confunde, la doctrina se debilita y el creyente queda expuesto a enseñanzas que no tienen el mismo peso que la Escritura. ¿Qué significa deuterocanónico? Vamos a ver la definición y el alcance del término. Para avanzar con claridad, primero debemos definir la palabra deuterocanónico, que proviene del griego deuteros, que se define como el segundo, el otro de dos, y canon, que es utilizado para diversos fines, como regla, norma o medida. Término utilizado históricamente para describir libros reconocidos en una etapa posterior dentro del canon. En su uso histórico dentro de la tradición católica,
describe aquellos libros que fueron reconocidos como parte del canon en un momento posterior, en contraste con los llamados protocanónicos, que fueron recibidos de forma temprana y sin disputa amplia. El término deuterocanónico, y aquí debemos hacer una distinción importante, no aparece en la Biblia. Es una clasificación posterior. Por lo tanto, no define inspiración por sí mismo. Solo describe el proceso histórico por el cual ciertos libros fueron aceptados dentro de una tradición específica. Esto significa que la palabra no prueba autoridad divina. Únicamente indica una recepción tardía. Desde una perspectiva evangélica, esta distinción ya levanta una alerta. Si un grupo de libros necesita ser reconocido en una segunda etapa, entonces surge una pregunta necesaria. ¿Por qué no fueron recibidos con la misma claridad y autoridad que los demás libros del Antiguo Testamento? La escritura inspirada, cuando es dada por Dios, es reconocida por su pueblo. Podemos ver una referencia a esto en Juan 10:27. No necesita siglos de debate para establecer su autoridad. Además, el concepto bíblico de canon está ligado a la revelación confiada al pueblo de Israel. El apóstol Pablo afirma: ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. En Romanos 3, 1 al 2 podemos ver esto. Esto establece un principio fundamental. El Antiguo Testamento fue reconocido y preservado por el pueblo judío, no por una institución posterior. Cuando examinamos el canon hebreo, el que estaba en uso en tiempos de nuestro Señor, no encontramos los llamados libros deuterocanónicos. Aquí, dentro de esta colección, esto no es un detalle menor. Si estos libros no formaban parte de las escrituras reconocidas por el pueblo a quien Dios confió su palabra, entonces su autoridad debe ser evaluada con extremo cuidado. Por lo tanto, el término libros deuterocanónicos no debe interpretarse como una confirmación de inspiración, sino como una descripción histórica de aceptación tardía. Y esa aceptación tardía no resuelve la pregunta central: ¿fueron realmente inspirados por Dios o fueron añadidos posteriormente por tradición religiosa? Pero por honor al tiempo vamos a dejar esta enseñanza hasta acá. Mañana vamos a ver cuáles son los libros deuterocanónicos. Mil bendiciones.